Siempre hablamos de que para construir algo siempre hay que poner primeramente un cimiento, un fundamento, ¿no? Si no está el fundamento, si no hay un cimiento, viene cualquier temblorcito, viene cualquier... Mira los huaicos cómo se lo llevaron a muchas casas, es una tristeza. Pero cuando no hay un buen cimiento, muchas de las casas son derribadas, ¿no? Entonces, de una forma, de un ejemplo tan sencillo es que una edificación no se puede hacer si no hay un cimiento, un fundamento, ¿no? Y el Señor Jesús en Mateo 6 habla sobre dos cimientos, sobre dos casas que tienen dos cimientos, dos fundamentos. Es muy conocido, muchos de ustedes habrán escuchado, ¿no? Cuando hace una comparación entre el prudente, el sabio y el necio, ¿no? Y aquel que es prudente toma su tiempo para edificar, para poner un fundamento, y después que ha puesto el fundamento comienza a construir. Bueno, Jesús hablaba con ejemplos tan sencillos de casas, pero también usaba esa figura para darnos a entender que esa casa es tu vida, es nuestra familia, que es mucho más importante, ¿no? Sobre qué estamos edificando nuestra vida. Si vamos nosotros a edificar en nuestra vida, tenemos que preocuparnos en poner primeramente el fundamento, el cimiento. Y toma tiempo, ¿no? Implica excavar. Si encuentras algunos cascajos, tienes que sacar el cascajo. Si lo construyes acá por los cerritos que hay, tienes que meter de barreta para hacer un espacio para el cimiento. O sea, el fundamento es tan importante, y parece mentira, lo que es importante siempre implica tiempo y siempre implica un trabajo. Y la vida cristiana tiene varios fundamentos, que si no está en ese fundamento, en cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier conflicto que venga sobre nuestras vidas, nuestra vida va a ser remecida, y Dios quiera que no sea derribada. Vemos tanta gente afuera que vive deprimida, vive ansiosa, vive con problemas, con preocupaciones, vive amargada, ¿no? Porque no tienen cimiento, ellos construyen sobre la arena. Jesús dice, el que construye sobre estas palabras que yo he hablado, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vino circunstancias, vino problemas, vino lo que tú quieras, despedidas de trabajo, falta de dinero, enfermedades, todo lo que tú te imagines o lo que podamos estar luchando. Pero si no está Cristo como fundamento, tarde o temprano eso se va a derribar. Así que nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando nacemos a una nueva vida, hay que edificar fundamento. Hay que fundamentar a los discípulos y tomar un tiempo en echar esos fundamentos. Esos fundamentos son Cristo, son su obra, es su vida. Esos son los fundamentos. Porque es necesario conocer que lo que Cristo hizo, ¿qué impacto tiene sobre nuestras vidas? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, toda esa vida, su muerte, su resurrección, su vida irreprensible, su nacimiento, su exaltación, su resurrección, todo eso tiene impacto en nuestra vida. Y tenemos que conocer, pero sobre todo tenemos que creer. Porque si no creo, no sucede nada, es como si no lo tuviésemos.
Así que por eso que las coyunturas, una de las cosas primeras que hace es presentar a Jesús, edificar sobre Jesús, que es la roca. ¿Está bien? Y esta mañana vamos a hablar un poquito sobre 3 fundamentos. Sobre la muerte, sobre la resurrección y sobre la exaltación. Vamos a hacerlo muy rápido, vamos a hablar unos versículos y vemos también en qué impacta nuestra vida. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor, porque la palabra de Dios no se puede entender con mente humana, con conocimiento humano, con inteligencia. Los sabios y entendidos dicen es locura la palabra de Dios, no la pueden entender. Entonces tenemos que entenderla llenos del Espíritu Santo. Solo así vamos a poder entender lo que la palabra quiere hablar para nosotros. Si vamos a orar al Señor, que el Señor esta mañana nos llene. ¿Cuánto se demorará en llenarnos cuando se lo pedimos? Al instante. Bien, Wilmer. Cuando lo pedimos y lo creemos, el Señor actúa. Entonces, Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por lo que vamos a revisar hoy. Te pido nos des gracias, Señor. Especialmente yo que voy a compartir, te pido tu gracia. Que nada humano interfiera, Señor. Si algo trascendental y fuerte hablamos de parte tuya, eres tú, Señor. Eres tú. No hay nada en mí, Señor, salvo el valor que es Cristo en mí. Y yo te ruego, Padre, que mis hermanos sean llenos del Espíritu. Y sobre todo, Señor, que tu Espíritu revele estos tesoros que vamos a hablar y cómo impacta nuestra vida. Y cuán importante es tener claro estos fundamentos y nunca olvidarlos, sino que tengamos siempre presente para que sostengan nuestra vida, sostengan nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante. ¿Han descansado bien? ¿Sí? ¿Han dormido sus 6, 8 horas? Bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé vigilia, ¿no? Para no dormir. Bien, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Sigue la lectura conmigo ahí en tu Biblia digital o tu Biblia impresa. Espero que los celulares sean santos, ¿no? Que no estén mezclados con el mundo, que no estén mezclados con TikTok, ¿no? Que no estén mezclados con cosas del mundo, sino que sean santos los celulares. Porque Él nos libró, dice, del dominio, ¿de qué? De las tinieblas. ¿Quién Él? ¿A quién se refiere? A Jesús. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Está hablando el Padre, ¿no? Él. En quien tenemos redención. ¿En quién tenemos redención? En Jesús. El perdón de los pecados. La redención es el perdón de los pecados. Él, Cristo, es la imagen de Dios invisible. Esto es fácil de entender. Dios es espíritu, a Dios nadie lo vio jamás, pero ahora lo conocemos a través de Jesús. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Nadie se puede, como dice cuando alguien se apropia, nadie se apropiar de que yo he creado algo, ¿no?
Nadie puede decir, yo he construido mi casa, sí, pero los ladrillos, ¿de dónde salieron? De la arcilla. ¿Y la arcilla y la arena quién lo dio? Ya, ¿y con qué lo cosieron? Con fuego, con electricidad. ¿Y la electricidad de dónde salió? De las turbinas salieron del agua, y del agua, y al final todo es de Dios. No hay nada que el hombre pueda crear, todo lo creó Dios, ¿no? Dice, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Estoy en Colosenses capítulo 1 a partir de versículo 13. Ahorita estoy en el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, Él sustenta, sostiene, todas las cosas permanecen a Él. Tú vives porque Él te sostiene, porque te da el sol. Si no estuviera el sol, ¿qué sería de nosotros? Él sostiene nuestra vida, sostiene la creación. Ahí sí no la apunté. Sí. Hay Reina Valera, diferentes versiones, y también están las de Vive las Américas. Él es también cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Hablar sobre Cristo es maravilloso. A veces poco hablamos de Jesús, ¿no? Hablamos de cosas que hizo, hablamos de sus mandamientos, pero hablar de la persona de Jesús es algo que nosotros deberíamos realmente conocer y saber. Entonces, como dije, vamos a enfocarnos ahora de 3 aspectos de la vida de Jesús. Dijimos de su muerte, de su resurrección y de su exaltación. Entonces vamos a hablar sobre el primer aspecto de la muerte de Jesús, dado que esta semana, llamada por muchos Semana Santa, involucra a los 3, ¿no? Así que vamos a ver. Primer aspecto de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús vino a ser un intercambio, vino a ser un reemplazo. La muerte en esa cruz no era para que muera un hombre perfecto, un hombre sin pecado. Pero aquella cruz estuvo nuestro Señor, que era puro, santo, sin mancha, de quien no se halló ni engaño en su boca. Nunca pecó. ¿Para quién era esa cruz? Para un pecador, para nosotros, para ti, para mí. Ese lugar era para uno que pecaba. Jesús fue a esa cruz, pero siendo puro y sin pecado. Esa cruz, hermanos queridos, esa cruz estaba reservada para ti y para mí. Estaba reservada para todo aquel que estaba en pecado, para todo aquel que vivía a espaldas de la voluntad de Dios, aquel que vivía de acuerdo a su voluntad, que hacía lo que quería sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y así éramos nosotros antes de venir a Cristo.
Vivíamos como mejor nos parecía. Hacíamos las cosas como creíamos. Nuestro matrimonio andaba según nuestro concepto o nuestras creencias. Nuestras relaciones con los demás eran de acuerdo a nuestro corazón. Pero nada vivíamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, significa que éramos rebeldes a Dios. Nos habíamos declarado enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Por eso esa cruz era para nosotros. Fue injusto que Jesús fuera a esa cruz siendo puro, santo, sin mancha. Pero Él fue. Y más, Él fue en nuestro lugar. Él nos reemplazó. Yo debía estar ahí. Tú deberías haber estado ahí. Pero no, Él tomó nuestro lugar. Entonces, como primer aspecto, la cruz, la muerte de Jesús, fue un intercambio de un santo, de un justo, por un hombre pecador o por los pecadores. Eso tenemos que tener claro, hermanos. Porque si no, ¿de dónde decimos Jesús murió por mí? Jesús tomó mi lugar. Él fue muerto en mi lugar. Él asumió la condena que yo tenía. Y ahora vamos a ver que por ese hecho nosotros somos justificados, fuimos redimidos, porque Él pagó, ¿no? A veces uno tiene una deuda y aparece alguien y dice, yo asumo esa deuda, yo la voy a pagar. Nuestra deuda era impagable. Por más que hiciéramos las mejores de las obras, por decir, no alcanzaba para pagar, porque la rebelión contra la autoridad de Dios fue tremenda. Era muy alto el precio que había que pagar. Y solamente, si nosotros vemos la historia de Israel, solamente, según Moisés, solamente se podía pagar parcialmente una extensión. Es como decir, te daban una extensión para que sigas viviendo, ¿no? Como cuando uno entra en una morosidad. Espero que nadie entre en morosidades, ni que nadie cobre, ¿no? Así, ¿cómo le dicen? Bueno, se me olvida. Pero, cuando uno paga, se extiende como que hay aire, ¿no? Pagas de nuevo y te da un aire. Bueno, así era. Cada año llevaba un cordero para sacrificarlo en tu lugar. Y eso te daba todavía un año más. Por eso es que qué importante es saber que Jesús murió por mí. Si no hubiera muerto, no hubiéramos sido redimidos de nuestros pecados. Por eso es que el que no tiene conciencia de esta verdad, ¿qué es lo que pasa? Vive en el pasado y vive culpándose, vive condenándose. ¿Por qué? Porque no tiene esta verdad revelada, que Cristo murió por ti en tu lugar. Segundo aspecto de la muerte de Jesús. Su muerte fue la propiciación por nuestros pecados. Una palabra un poco complicada, ¿no? Propiciación. Pero nos podemos dar una idea que en la antigua alianza había remisión de pecados, y como decía en la ley, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Cuando Juan el Bautista mira a Jesús, lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señalaba como ese Cordero perfecto, sin mancha. Ese Cordero de Dios fue ofrecido en aquella cruz mediante un sacrificio.
Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y esa muerte garantiza la remisión de nuestros pecados. Dios lo acepta el sacrificio. Y eso redime nuestros pecados. O sea, la deuda está cancelada. Ustedes están cancelados. Ya sus pecados han sido perdonados por Jesús. Por medio de la muerte de Jesús. Ahora, esto es ofrecido para aquel, obviamente eso lo sabemos, para aquel que cree. Aquel que cree. Y hay formas de ver de alguien que no cree. Hermanos, los fundamentos los tienes que creer y por fe. Si no lo crees, no son aplicables a ti. No son aplicables a mí. Si yo no lo creo. Por eso es importante que estos fundamentos estén en nuestra vida, en nuestro corazón, y sobre ellos nuestra fe sea anclada ahí. ¿Amén? Amén. Entonces, 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Hoy estamos dando el fundamento. Esto es querigma, o sea, el hecho de Cristo es lo que Jesús logró. Hoy no es didaqué, no es una enseñanza, una doctrina, sino es querigma. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Aquí no podría leer, porque yo tengo otra versión, de repente, a ver, ¿alguien? 1.9, sí. Amén. También dice, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Por qué nos limpia la sangre de Jesús? Porque Él la derramó, porque Él murió. Por eso esa sangre puede aplicarse a nosotros. Esto es importante, hermanos. Muchos afuera dicen, Jesús no murió, se desmayó. Van a escuchar así. Él se desmayó porque los que están contra Cristo y la cruz de Cristo van a hablar esas cosas. Van a ver ustedes History Channel, van a ver un montón de los canales. Por eso que es importante sepan discernir que escuchan. Hay muchos que les gustan los misterios, ¿no? Y comienzan a escuchar esas cositas interesantes que decía Claudio, ¿no? Es interesante, pero muchas de esas cosas, si supieran quiénes son los directores o los dueños de esas empresas, no creen en Dios. Así que tener mucho cuidado. Entonces la sangre de Jesús hizo remisión de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron redimidos en esa cruz de Jesús. ¿Amén? Tercer aspecto de la muerte de Jesús. Por medio de esa muerte de Jesús, Él trajo paz en nuestra relación con Dios. Antes de que muera Jesús y que esa muerte fuera atribuida a nuestra vida, éramos enemigos de Dios. Dios estaba irado con nosotros. La palabra dice que sobre nosotros permanecía la ira de Dios. Así que, ¿qué comunión puedes tener con alguien que está irado? Que alguien que no te puede ver, porque Dios no puede ver el pecado. Entonces, ¿qué comunión puede ver? Pero la muerte de Jesús hizo posible que nuestra relación ahora sea una relación de paz. Nos trajo la paz que nos hizo entrar en una relación con el Padre.
¿Es importante o no? Porque hoy tú tienes relación con Dios por esa muerte. Hoy Dios me escucha y estoy seguro. ¿Tienes fe que Dios te escucha? En la mañana que hablas, ¿le hablas al vacío? ¿O tienes fe de que Dios está contigo ahí? Y es porque Dios estableció esa relación, nos amistó con el Padre y hoy tenemos una comunión con Dios. Entonces, aplicamos de nuevo la fe. Por medio de la muerte de Jesús, hoy yo puedo tener una relación con Dios. ¿Amén? Entonces yo no puedo decir, Dios no me escucha, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué le voy a pedir? Si Dios no me escucha. Dios, no me voy a acercar a Dios porque Dios está airado conmigo. Porque yo no soy buen discípulo, porque yo hago esto, a veces caigo en esto. No. Por eso murió Cristo. Hemos conversado muchas veces, siendo ustedes y yo padres naturales de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se portan mal o hacen algo indebido, no les decimos, ¿sabes qué? No te quiero hablar, retírate de mi vista, anda a tu cuarto, enciérrate, no te quiero ver, no vas a comer hoy día. ¿Somos así? Fueron pagados por Él, por Jesús. Tercer aspecto, trajo paz y tuvimos nuevamente relación con el Padre. Hermanos, esto que estamos diciendo fundamenta tu vida cristiana. Porque por esto que dice la palabra y que Cristo hizo, por esas cosas tienen consecuencias en mi vida y en mi forma de creer y en forma de vivir. Si no vivimos así, es que no tenemos fundamento. Y si no tenemos fundamento, ¿qué va a pasar con nuestra vida o nuestra familia o nuestra casa? Se va a caer. Y esto tiene que estar fresco en nosotros. Cuarto aspecto. Quinto, ¿no? ¿Cuarto o quinto? Bueno. Por la muerte de Jesús fuimos justificados. Por esa muerte de Jesús nosotros fuimos declarados justos. ¿Y qué quiere decir justos? No quiere decir declarado inocente. Es mucho más que inocente. El justo es como alguien, nos equivocamos contigo. Así que vamos a borrar todo lo que hemos escrito en tus... ¿Cómo se llama eso donde escribe? En tu atestado. Vamos a borrarlo porque realmente no pasó. Entonces, no solamente nos declara inocentes, sino también borra todo nuestro prontuario. Todo lo que hicimos antes de Jesús. Todo es borrado. Juan 12, versículo 24. Juan 12, versículo 24. Angelito, a ver si lo puedes leer. Juan 12, 24. Sí. De cierto digo que si el grano de trigo no cae de la tierra... Sí, está bien. De cierto digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. ¿Fue necesaria la muerte de Jesús o no? Porque si no moría, no iba a producir ese fruto que eres tú y yo. La muerte de Jesús hizo posible que nosotros tuviésemos vida. Y es más, Él se convirtió, el primogénito se convirtió, el unigénito se convirtió en primogénito de muchos hermanos.
eso fue posible gracias a la muerte de Jesús. Amén. Ahora vamos a la resurrección de Jesús. ¿Quién puede negar que la resurrección de Jesús es tremenda y grandiosa? ¿Quién puede? Es algo maravilloso. Pero hay ver algunos aspectos ahí. La resurrección se da de Jesús porque la muerte no lo pudo contener. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús asumió nuestros pecados, mas Él nunca pecó. Así que Dios, el Padre Celestial, hablando, dijo: te has equivocado. No, yo vi pecado sobre Él. Sí, pero eso no era su pecado. Te equivocaste. Mataste un santo, un justo. Te equivocaste. No, pero yo vi una cantidad de pecados sobre Él. Sí, pero no eran de Él. Así que, puesto que murió un justo y un santo, uno que nunca pecó, la muerte no tenía derecho sobre Él. La muerte no lo podía contener, no lo podía apresar, porque Jesús era justo y santo. Así que Jesús, todas las ataduras que lo agarraban, se fueron cayendo, se fueron desatando todas esas ataduras, porque Jesús era santo, puro, y por eso la muerte no lo pudo contener, no lo pudo apresar, no lo pudo encadenar. Segundo aspecto de la resurrección de Jesús, nos muestra que tú y yo servimos a un Dios vivo. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo? Si no, ¿un Dios muerto te escucha? ¿Qué dicen? ¿Te escucha un Dios muerto? No, porque eres vivo, Él nos escucha. Él habla. Podemos tener comunión con Dios. ¿De qué me sirve ir a orar con Él en mi cuarto secreto y Él está muerto? Pero tenemos un Dios vivo, hermanos. Uno que venció, uno que pelea nuestras batallas, uno que está contigo, uno que te escucha y uno que está dispuesto siempre a estar contigo y no abandonarte nunca. Ese es Cristo. Por eso la tumba vacía es el símbolo de la victoria. Satanás hizo lo posible para desprestigiar la resurrección de Jesús. Robaron su cuerpo, nunca murió, solamente se desmayó, ¿no? Que tenía un hermano gemelo. Tantas cosas han hablado sobre, porque nuestra victoria está sobre la resurrección de Jesús. Porque Él vive, yo viviré. Ese es también otro fundamento de nuestra vida. Y nosotros servimos a Dios vivo. La tumba está vacía. Y es símbolo de que Dios resucitó. Amén. Otro aspecto de la resurrección de Jesús es que la resurrección de Jesús nos permite también tener relacionamiento diario con Él. Hermanos, si no hubiera resucitado Jesús, Jesús no hubiera venido a morar dentro de nosotros. Mira que son cosas que son
son consecuencia de meditar y escudriñar la Escritura. Por eso le digo a mis hermanos los jóvenes, no nos quedemos con leer. Meditemos y escudriñemos y digamos, ¿qué pasaría si no hubiera muerto Jesús, si no hubiera resucitado? ¿Cómo afecta mi vida ahora? Me afecta que no hubiera venido a morar dentro de mí. Me afecta que yo no tuviera el poder de Jesús dentro de mí. O sea, tenemos que comenzar a escudriñar y a estudiar y ponernos en imaginar. A veces también les digo a mis hermanos, traslademos imaginariamente al lugar que pasan los acontecimientos, porque ahí surgen preguntas. Y esas preguntas nos ayudan a escudriñar y nos ayudan a ver un panorama más amplio de la Escritura. Entonces, ¿Jesús está vivo en nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia que Jesús está vivo en nosotros? ¿Se ve a Jesús dentro de ti? ¿Crees que Jesús está vivo dentro de ti? ¿Sabes lo que es tener a Jesús dentro de nosotros? ¿Cuál es ese poder que está dentro de nosotros? Es un Jesús que venció la muerte. Es un Jesús que nunca pecó. Es un Jesús que tiene todo poder, toda autoridad. Por eso Él dice, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por consecuencia, por tanto, dice, ¿no? Y ya sé discípulos, ¿no? Y yo estaré con vosotros. O sea, por consecuencia de que Jesús está dentro de mí y que Él tiene toda autoridad, yo puedo hacer lo que Él me manda hacer. Pero esto, si no lo crees, no se hace realidad. Es interesante que Jesús dice así, o Pablo, cuando habla, que creo que lo tengo aquí, en un apunte. Lo parafraseo. Pablo hablando de la resurrección de Jesús, la resurrección que Cristo resucitó. Porque él todavía dice, si no creemos en esto, vana es nuestra fe. Porque nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Jesús, ¿no? Y comienza a hablar y dice, ¿y crees esto? Qué importante, ¿no? Esa pregunta, ¿crees esto? Ya me acordé. Juan 11, 25 y 26. Juan capítulo 11, 25 y 26. Daniel, ¿lo puedes leer? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. ¿Te das cuenta que Cristo declara una verdad? Y te dice, porque eso es la parte de nosotros, la parte de ti. Porque Él dice, yo he hecho todas estas cosas, yo soy la resurrección y la vida, y habla Jesús. Pero después te la lanza a ti la pregunta, ¿crees esto? Si crees, esto se aplica a ti. Si no crees, no va a ser aplicado a ti. Por más que lo tengas de concepto. Pero si no lo crees con el corazón, si no lo crees, no lo expresas, no lo proclamas, no vives de acuerdo a esa verdad, lo que está implicando eso es que no crees. Si yo creo algo, hago algo en base a lo que creo, ¿no es cierto?
Pedro cuando estaba sobre la barca y estaba Jesús caminando sobre el mar, le dice, manda que yo vaya sobre ti. Ven, le dice Jesús. Y él comienza a caminar. En ese momento tenía fe, pero después dudó. Y dejó de caminar. Se comenzó a hundir. ¿Por qué? Porque dudó. Y yo te hago pregunta esta mañana. ¿Crees todo lo que estamos hablando? ¿Lo crees realmente que es la palabra de Dios? ¿Crees lo que Jesús está diciendo? Entonces, hermano, si tú crees, créelo con todo tu corazón. Y te doy un consejo. Ten cuidado, porque el diablo trata de desanimar. Y el diablo usa tus emociones, usa tus sentidos y usa tus pensamientos. Pero el espíritu, a la verdad, está dispuesto y cree. Yo para creer, hermanos, yo no tengo que sentir. Yo para creer no tengo que ver que venga un ángel del cielo y me lo diga. Yo no sé si de repente es tu caso, estás esperando que venga una cosa sobrenatural, de repente un viento recio, de repente venga fuego, de repente comienza a levitar o comienza a hacer varias cosas. No, hermanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo leo y creo. No importa si mis ojos, mis emociones, mis sentimientos me dicen otra cosa. Yo leo y estoy leyendo la palabra de Dios. Estoy hablando, y si yo no le creo a Él lo que dice ahí, mi fe es vana. Y soy el más, Pablo dice, somos los más miserables de este mundo. Si creemos que lo que Jesús logró solamente es para pasarla bien en este mundo. No, hermanos. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. No en este mundo. En este mundo nuestra mirada tiene que ser mirar para ser discípulos, para predicar el Evangelio, para proclamar sus virtudes. Pero no en las cosas que el mundo me tienta, me quiere dar, me atrae, me seduce. No, hermanos. Amén. Sigamos. Vamos ahora a la exaltación de Jesús. Un par de puntitos. Cuando Jesús fue exaltado, Él recibió un nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. Salmo 24. ¿Cómo esa canción nos insufla fe cuando la cantamos, ¿no? Jesucristo es el Señor. No sé si te pasa a ti, hermano, pero a mí me levanta ese porque es una verdad que estoy proclamando. Salmo 24, versículo 7 al 10. Salmo 24, versículo 7 al 10. Alzad, oh puertas. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Sí? Vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzadlas, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. ¿Qué consecuencias trae la exaltación de Dios, de Jesús? Que solamente en ese nombre de Jesús hay salvación. Es por causa del nombre de Jesús que todo hombre puede ser salvo. Es a través del nombre de Él.
Y Él fue exaltado. Él es soberano ahora. Es Señor. Fue declarado Señor, Cristo. Y Él tiene toda autoridad, tiene todo poder. Él fue recibido en los cielos como victorioso. Hermanos, cuando tú y yo nos bautizamos, todas estas cosas que hemos hablado están incluidas en el cuerpo de Jesús, y Jesús vino a morar dentro de nosotros. Jesús ahora viene a ser nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Además está sentado a la derecha de Dios. Y Él, hermanos, no se fue de vacaciones al cielo. ¿Sabías? ¿Sabías que Él no se fue de vacaciones al cielo? Ya cumplí mi tarea acá, ya trabajé, así que me voy a descansar al cielo. ¿No? No. Porque dice la palabra de Dios que Él intercede por nosotros. Romanos dice eso. Él intercede por nosotros. Él vive para interceder ahora, hermanos. Esa es la tarea, por eso es nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros al Padre. Él está orando por ti, por mí. Como dije la semana pasada, Él está diciendo, mira Omar, está a punto de bajar, de caer su ánimo. Mira cómo está luchando. ¿No? Y en el momento exacto Dios opera. En el momento en que ya no tenemos fuerzas, Dios opera. Parece que Dios espera que nosotros ya no tengamos las fuerzas para que Él ahora opere. Jesús, y termino con esto, es la resurrección y la vida. ¿Está bien? Ahora, Jesús cuando dice yo soy, no está hablando de fuerzas, poderes espirituales, energía espiritual, ¿no? Él está hablando de Él. Él dice yo soy. No está diciendo yo tengo. Yo soy. Está hablando de Él mismo, está hablando de la persona, de Él. Entonces, en Cristo podemos tener esa vida en victoria. En Cristo podemos nosotros resucitar. En Cristo podemos lograr todo lo que Él logró. En Jesús. En Él. Lo otro, y eso ya queda para nosotros, dice, ¿quién cree en mí? Porque Él dice, ¿crees esto? De todas las cosas, ¿crees? Entonces, acá hay una invitación de Jesús para creer en lo que Él es, en lo que Él ha hablado, en lo que Él ha logrado. Y hermanos, tenemos nosotros que conocer este fundamento. Nuestra vida, por más que vengan problemas, por más que vengan dificultades, y las van a venir. No soy profeta, pero te aseguro que van a venir. Y van a poner en prueba tu vida. Van a venir. Hermanos queridos, van a venir. Y si tú no has puesto tu cimiento en Cristo, en su obra, en su vida, y lo crees, va a ser muy difícil, va a ser imposible que nos mantengamos de pie. Pero si Jesús es tu fundamento, es tu roca, sí vamos a poder permanecer. Amén, hermanos. Creemos
que su muerte, su resurrección y su exaltación nos alcanza hoy. ¿Amén? ¿Sí? ¿Te alcanza hoy? Bien, hermanos, entonces vamos a expresar nuestra fe. Él resucitó, Él está vivo y mora dentro de mí. Amén. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? En Él somos más que... No ha venido Pedrito acá para... Me acuerdo de Pedrito, era boxeador. Bien, hermanos queridos, vamos a orar. No tenemos un Dios chiquito. Tenemos un Dios enorme, gigante. Poderoso gigante, dice la palabra de Dios. ¿Cuán poderoso gigante? Aquel que murió por nosotros. Aquel que resucitó. Aquel que es exaltado. Y hermanos, somos herederos y coherederos con Cristo. Lo que Él logró, te lo atribuyó a ti. ¿Lo tomas? Amén.